Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de las llamadas ampliaciones de capital, ampliaciones blancas, que son las que nos permiten calcular el número de derechos exactos que tenemos que vender, de esos derechos de suscripción que tenemos, para con ello o con el efectivo conseguido lograr comprar esas acciones nuevas que se están emitiendo en una ampliación de capital. Es decir, que coincida lo que obtengo por esos derechos de suscripción que vendo con el pago que tengo que realizar para comprar esas acciones nuevas. Bien, aquí tenemos un ejemplo numérico que podría ser este, en el cual tenemos unas acciones o 500 acciones de una empresa y existe una ampliación de capital en la siguiente proporción, en la cual nos dan o nos ofrecen dos nuevas por cada 5 acciones antiguas. Es un tipo de emisión a la par, es decir, no hay prima de emisión, y están cotizando esas acciones antes de la ampliación al 240%, siendo su valor nominal de 5 euros la acción. Pues bien, como decimos, en estos casos lo que se busca con este tipo de ampliaciones llamadas ampliaciones blancas es que coincidan estos valores, es decir, lo que obtengo por la venta de los derechos de suscripción tiene que ser igual al total de valor de esas acciones nuevas que voy a comprar. Por lo tanto, esta igualdad, poniéndola en términos matemáticos, sería de la siguiente forma. El número de derechos de suscripción es lo que llamamos esa X o esa incógnita que tenemos que despejar para que se cumpla esta igualdad. P sub D sería el precio de esos derechos de suscripción y eso tiene que ser igual a n menos x, siendo n el número de acciones que tenemos en cartera, menos esa x que coincide también con ese número de derechos de suscripción que estoy vendiendo, multiplicado por la proporción de la ampliación y multiplicado por el precio de emisión. Por tanto, si yo quiero despejar esta x de esta igualdad, tendría que hacer, pues esta fórmula que tenemos aquí en la casilla situada en G12, que es en esta tabla. Pero para calcular esa x o esa incógnita, necesito calcular esta P sub D, que es el precio o el valor teórico de ese derecho de suscripción. Bien, como sabemos, ese valor teórico se calcula de esta forma. El valor de la acción antes de la ampliación le restamos el valor de una acción después de la ampliación. Entonces aquí tenemos los cálculos según este ejemplo que tenemos aquí. Tendríamos en primer lugar que calcular el valor de esas acciones antiguas, que serían esas 5 acciones antiguas por la cotización antes de la ampliación y por ese valor nominal. Ese sería ese valor de los títulos antiguos, y por otra parte tendríamos que calcular el desembolso para esos títulos nuevos, que serían esas dos acciones nuevas que requerimos para esa ampliación multiplicadas por ese valor de 5. Y de esta forma ya tendríamos el valor de una acción antes de la ampliación, que sería ese valor nominal de 5 multiplicado o aumentándole o incrementándole ese 240%, que es esa cotización que tiene antes de la ampliación, y después de la ampliación el valor de esa acción después de esa ampliación de capital, pues se calcula de la siguiente forma. Tendríamos que hacer ese sumar el valor de los títulos antiguos más lo que vamos a desembolsar por los nuevos, dividido entre ese total de las acciones, que son las nuevas más las antiguas. De esta forma ya tenemos, por un lado, ese valor de una acción antes de la ampliación, y también tenemos el valor de esa acción después de la ampliación, que está dividido entre el total de las acciones, es decir, las antiguas más las nuevas, para hacer ese precio ponderado, que es ese valor de esa acción después de la ampliación. Con lo cual, si yo resto ese valor antes de la ampliación al valor de cada acción después de la ampliación, así es como calculo ese valor teórico del derecho de suscripción, que es lo que me faltaba para poder calcular
o despejar esta X de esta fórmula de aquí, que serían esos derechos a vender. Bien, si hacéis las operaciones matemáticas, pues os sale que para calcular esa X o despejar esa X de esa ecuación, pues tenemos que hacer esta operación, que es la siguiente. Es decir, yo tendría que multiplicar esas acciones que tengo en cartera multiplicada por esa proporción de nuevas entre antiguas, esa proporción de esa ampliación, y a su vez multiplicado por ese valor nominal de la acción. Es decir, el numerador se parece bastante a esta expresión de aquí, aunque no sale o no figura esta X, porque esta X lógicamente ya la he despejado. Entonces lo que queda aquí es simplemente N, que es esas acciones en cartera, y el resto es exactamente igual. Y eso dividido entre, como vemos, otra vez sale por aquí esa proporción de esa ampliación de capital multiplicada por ese valor nominal de la acción, y además hay que sumarle ese valor teórico de ese derecho de suscripción, esta P sub D, que es la que aparece ya aquí multiplicando a la X y aparece ahora en el denominador sumando a la primera expresión del denominador. Bien, esta es la resolución, ya digo, de despejar esta X de toda esta expresión de aquí. Y entonces, haciendo esta operación, pues nos sale que en este caso, en este ejemplo que vemos aquí, tendríamos que vender 250 derechos para que fuera, como decimos, una operación blanca o que se cumpla esta igualdad de aquí, que repito que es lo que obtengo al vender esos derechos de suscripción, esos 250 derechos, por ese valor que tienen los derechos, pues esto sería igual a lo que necesito, el efectivo que necesito para comprar esas acciones nuevas que me están ofreciendo en esa ampliación de capital. Aquí tenemos la comprobación de que esto se está cumpliendo. Los 250 por 2, lógicamente, son 500, y esto equivale a lo que tengo que pagar por esa ampliación de capital, que sería, repetimos, esas 500 acciones que tengo al principio, le restamos estos derechos que estoy vendiendo, el número de derechos que vendo, y esto multiplicado por esa proporción y por ese valor nominal de la acción que me piden en la ampliación, pues esto equivale a lo que he obtenido por la venta de esos derechos. Bien, otra forma de resolver esto sería haciéndolo con Solver mediante Excel, ya que, como sabemos, pues cuando hay alguna operación que quiero hacer en la cual, variando alguna de las celdas, puedo conseguir un objetivo que me propongo, esto lo puedo resolver con Solver. Con lo cual aquí lo que hemos hecho es traernos los datos del ejemplo anterior, aunque vemos que las celdas que están en amarillo hemos puesto un número aleatorio, que podemos poner 100 por ejemplo, porque precisamente es la incógnita que tenemos que resolver en este caso. Entonces partimos de un valor que es 100, pero que, como vemos, no cumple con una operación blanca, ya que vemos que hay una diferencia entre lo que recibo por la operación y lo que tengo que pagar para acudir a esa ampliación de capital. Por lo tanto, esto vemos que no cumple, pero lo vamos a resolver mediante la opción de Solver. Y aquí vemos que para ejecutar bien Solver, lo que le vamos a pedir es que, cambiando la celda C4, es decir, este número de derechos, que es la incógnita que voy a resolver, sujeta a la restricción de que esta celda, es decir, lo que recibo, sea igual a lo que pago, y el objetivo que necesitamos es que esa diferencia sea cero. Lógicamente que lo que recibo es igual a lo que voy a pagar para que se cumpla, que sea una operación blanca. Por lo tanto, nos vamos a Solver, en Datos Solver, y aquí tenemos ya bueno, pues lo que hemos dicho, las condiciones que debemos de ejecutar en Solver para conseguir ese número de derechos que cumpla con esa condición. Hemos dicho que el objetivo es que este valor de esta celda, la de 10, sea 0. Vamos a cambiar la celda C4 y además está sujeta a esta restricción, que D4 sea igual a la celda D9, es decir, lo que recibo sea igual a lo que pago. Si ejecutamos Solver, vemos que encuentra una solución, que es el número de derechos son de 500 derechos. Bueno, hay una pequeña
diferencia, pero muy pequeña por los decimales, pero vemos que esta solución de 500 es lo que teníamos aquí, es decir, se cumple que 250 son los derechos que tengo que vender para que lo que reciba, que es 500, sea igual a lo que estoy pagando, que también coincide con ese valor de 500. Bien, por otra parte, vamos a ver si cambiando los datos de este ejemplo podemos hacer otra simulación. Si yo digo que las acciones son 600, por ejemplo, y que la proporción son 3 nuevas por cada 5 antiguas, aquí vemos que ya resolvemos otra vez esa ecuación y en este caso nos da que los derechos a vender son de 320 y se sigue cumpliendo que lo que recibo es igual a lo que pago. Si nos trasladamos a Solver y partiendo de esta situación que tenemos aquí, hacemos lo mismo que antes, vamos a resolver mediante Solver ese valor cumpliendo con esas condiciones que le hemos puesto antes y vemos que nos encuentra una solución y que en este caso coincide con ese valor de número de derechos que son 320, que es exactamente lo mismo que hemos obtenido antes. Por otro lado, vemos que si cambiamos el valor nominal de la acción, ese número de derechos no cambia, sigue siendo 320, aunque el valor de lo que recibo y lo que tengo que pagar es superior, pero vemos que el número de derechos no cambia y esto es porque en la ecuación que tenemos aquí para resolver ese número de derechos que tenemos que vender, pues ese valor nominal está tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto, aunque cambiemos ese valor nominal, ese número de derechos es exactamente igual siempre que no cambien el resto de condiciones de esa ampliación de capital. Pues bien, este es el ejemplo que queríamos ver, espero que ha sido útil y esperamos veros en próximos supuestos, próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.